Bé, bon vespre a tothom. Jo penso, Juan, que no podíem haver trobat un lloc millor per presentar la teva novel·la, sinó aquest lapidari que alguns descobrim per primera vegada, perquè no és un lloc que habitualment s'ensenyi i que és, en fi, com ja sabeu, doncs, un magatzem de pedres, d'enderrocs de les esglésies que durant la Guerra Civil doncs, es van anar ensorrant. Aquí, en aquesta novel·la, també apareixen peces de museu, magatzems i moltes altres coses. Per tant, parlarem de literatura i parlarem també d'art. D'entrada, preguntareu qui és Juan Tallón, és a dir, qui és aquest escriptor gallec de Vilardevós, però que viu a Ourense, que és llicenciat en filosofia, que ha fet periodisme, que tant ha escrit en gallec com en castellà, que ha publicat nombroses novel·les, la darrera de les quals és l'obra de la qual avui parlarem, que és una novel·la que es va publicar en Anagrama al febrer d'aquest any i que ja porta 4 edicions. A banda d'això, m'agradaria presentar el Juan Tallón a partir d'un fragment. Tenia un blog literari, que ja no el té, que es deia Descartemos el revólver, i en el qual hi havia un autorretrat que ell titulava Biografia d'una mosca. Llegiré només uns fragments, d'alguna manera per il·lustrar la prosa de Juan Tallón, que trobareu en aquest i en d'altres llibres, que és una prosa molt conversacional, molt fluida, molt precisa, irònica a la vegada. Diu així: Me llamo Juan Tallón, sí, pero no sé. Cualquiera tiene un nombre, también los perros. Tuve uno que se llamaba Pelé. No tengo teorías ni métodos. A veces no pienso. No escribí una novela a los 9 años. En general no sé exactamente de qué hablan mis libros. Me limito a escribirlos y después a olvidarme de ellos para recordar de qué va el próximo. Leo a Mario Lebrero para saber a dónde quiero ir. Soy traductor de César Aida al gallego. Puedo estar callado muchísimo tiempo, esperem que avui no. Soy un tipo taciturno y triste, pero nunca he estado deprimido. Hasta en eso es mi vida gris. Estoy convencido, como aquel personaje de La noche de Antonioni, que sienta bien insultarse de vez en cuando. Sirve para poner las cosas en su sitio y animarse. Nunca utilizaría un blog para hablar bien de mí mismo o para decir algo a mi favor, solo para contar mis mierdas. No puedes escribir un relato honesto, auténtico, si no pones toda tu basura encima de la mesa. Tu mierda personal es tu carta de presentación. Tienes que respetarla. Todos estamos de mierda hasta arriba. Sin basura no hay biografía. Y yo diría, Juan, que sin basura tampoco hay literatura. Antes de nada, estoy muy contento de participar en este festival, de estar en esta ciudad. Efectivamente, este espacio es increíble y encaja perfectamente con esta novela, ¿no? Este es un almacén. En un almacén cabe todo y en un almacén se puede perder todo, ¿no? No recordaba casi el texto ese. Sí. Porque los blogs tuvieron su época, ¿no? Nacieron, crecieron y murieron, e incluso afortunadamente murieron, ¿no? Pero sí, quizás hay cosas que, aunque ha transcurrido mucho tiempo desde que escribí ese texto, en las que todavía me reconozco, ¿no? Podría estar mucho tiempo sin abrir la boca. Yo he llegado hasta 15 días sin hablar con nadie. Esto es como un récord personal, ¿sabes? No tienes nada de lo que presumir, pero cuando dices esto, la gente se queda. Pero 15 días, pero sin hablar nada, sin hablar nada. Perdona, ¿y cuál era la pregunta? Sí, així com tu dius que sense basura no existe biografia, sense basura, sense escombraries, no existeix literatura. Claro, vamos a ver, hay que
precisar, o quizás no precisar demasiado qué es basura, ¿no? Pero la basura es el conflicto, es el problema. ¿Sabes? ¿Por qué escribes a veces y lo haces desde un punto de vista autobiográfico? Pues porque hay conflicto, porque necesitas quizás saber qué piensas de las cosas o necesitas conocerte un poco mejor. Y a veces la literatura sirve para eso, ¿no? Para organizar tu pensamiento, ¿no? Para descubrir tu pensamiento, para innovar tus opiniones, ¿no? Entonces, y claro, y hacerlo desde la complacencia, ¿no? No sé, a mí primero no sabría hacerlo y cuando enfrento la complacencia como lector, pues tampoco me interesan los, ¿sabes? Es decir, enséñeme la parte de usted que le provoca pudor mostrar, porque seguro que esa es la parte más interesante, ¿no? Entonces, sí, necesitamos nuestra basura personal. Con la basura personal se hacen los libros que se escriben en primera persona, los libros más honestos, con los que, digamos, uno no tiene piedad. No hay que tener piedad, para empezar, con uno mismo, ¿no? Entonces, sí, sin basura personal, bueno, podría haber literatura, pero no sería la literatura como hoy la conocemos, seguramente, ¿no? Y, por lo tanto, quizás, siendo complaciente, esa literatura ja hauria desaparecido. I, evidentment, parlaves de conflicte. És a dir, sense conflicte no hi ha novel·la, o sense misteri. En el cas d'aquesta novel·la, el punt de partida és un titular al diari ABC, l'any 2006, que textualment deia el Museo Reina Sofía ha perdido una escultura de Richard Serra, després en parlarem, de 38 toneladas, ¿no? Claro, el verbo es importantísimo, ¿no? Perder. Y además yo creo que el verbo es realmente lo que le hace daño al Reina Sofía, ¿no? Porque cuando es otro quien marca el relato, ¿sabes? Al final es lo que te acaba perjudicando. El Reina Sofía perdió el control sobre una escultura, ¿no? Una escultura de 38 toneladas, por la desidia, por lo que sea, ¿no? Bueno, por la desidia, ¿no? Por lo que sea, por la desidia, la responsabilidad. Y cuando quiso recuperarla, la escultura no estaba. Pero pensó que aparecería y, por lo tanto, no gestionó la crisis. Dejó pasar el tiempo. Esto también es muy humano, ¿no? Seguro que es uno de esos problemas que se solucionan solos, ¿no? Entonces, lo único que tienes que hacer es apagar la luz y dormir. Y al día siguiente, todo va a estar... El dinosaurio todavía estaba allí. Claro, y entonces es como cuando por la noche la nevera no funciona, pero por la mañana sí. Tranquilidad. Bueno, quizás la escultura acabe apareciendo. Y no gestionaron la crisis. Y entonces la noticia saltó al ABC y el ABC la publicó con su semántica. ¿Vale? El Reina Sofía renunció a gestionar semánticamente el problema. ¿Sabes? Si ellos hubiesen convocado una rueda de prensa y hubiesen anunciado, como a ellos les interesaba, aunque fuese también mentira, ¿no? El problema probablemente de desprestigio internacional hubiese sido sofocado, ¿no? Pero no. El ABC impuso la semántica. Bueno, ya sabemos la semántica que impone el ABC sobre todo, ¿no? Pero claro, que pierdas 38 toneladas, además de escandaloso, es fascinante, ¿no? Porque pues perder todo, ¿no? La vida va de perder. Desde que nacemos estamos descontando cosas. Bueno, puedes perder el mechero, puedes perder el tabaco, incluso puedes perder el hábito de fumar, puedes perder las llaves del coche, puedes perder el coche. Yo he perdido el coche. 3 días después recordé dónde estaba, cuando se me pasó la... pero puedes perder algo de 38 toneladas de peso, ¿sabes? Y eso es lo fascinante, ¿no? Y al final yo creo que tengo que estar muy agradecido a la semántica del ABC, porque el verbo es lo que me sedujo, ¿no?
como lo absolutamente pesado, 36 toneladas, es objetivamente algo pesado, y monumental, era muy grande la escultura en 4 piezas, cómo lo pesado se comporta en realidad como lo ligero, ¿no? Y digamos casi cumpliendo el mandato del arte que hace Richard Serra, que es tomar el acero, tomar las toneladas y toneladas que tienen sus obras, estas de 36 toneladas, pero las hay de 400, de 300 toneladas, y hacer que el acero se comporte como un tejido. Si ya habéis ido, muchos quizás habéis ido, al Guggenheim de Bilbao y atravesáis la experiencia de habitar las esculturas de Serra, veréis que sí, son monumentales, son de acero, pesadísimas, pero funcionan como cortinas detrás de las cuales está la ventana abierta y el aire las hace mover, ¿no? Entonces, la vocación del arte de Serra es desde el peso, ¿sabes?, adquirir la ligereza, la condición de aire. Y es lo que pasó al final con la escultura que desaparece. Era absolutamente pesada, pero era de Richard Serra, con lo cual estaba un poco ya predestinada, si no esa, otra, pero alguna, a desaparecer como la tos, ¿sabes?, sin dejar ningún tipo de rastro. Entonces, y ahí estamos, la escultura desapareció y bueno, ya no la estamos buscando, ¿no? La buscamos y nos dimos cuenta que no la podíamos encontrar y está bien así. ¿Quién quiere que aparezca? No. Yo creo que si la escultura apareciese, nos sentiríamos todos un poco, bueno, al principio satisfechos, porque saber siempre produce satisfacción. Però si apareix, quina serà l'original? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Perquè hi ha la rèplica. Claro, pero primero tendríamos que reponernos de la tristeza que deja la satisfacción de saber. Porque una vez que sabes qué pasó con la escultura, ya sea para tener constancia absoluta de que se destruyó o de que está ahí en alguna parte entera, ¿sabes?, esa satisfacción se va enseguida, ¿no? Es como cuando te haces pis en los pantalones. Primero está calentito, ¿no? Después se enfría la cosa, ¿no? Entonces, y esto es lo mismo. Se volatiliza el misterio si sabemos dónde está la escultura, ¿no? Y el misterio es lo que le da encanto a muchísimas cosas. ¿Por qué nos fascinan los magos? Porque hacen algo que no tiene explicación para nosotros. Teníamos que conocer el truco, pero el truco es de una vulgaridad absoluta, ¿no? Y cuando conoces el truco, te parece que en realidad el mago ya no es un mago, ya no es un virtuoso, sino que es un tramposo, ¿no? Y con esto pasaría igual. Es mejor no saber dónde está. La cita inicial del libro yo creo que tiene mucho sentido y ayuda a entender el espíritu del libro. Cuando dice que el misterio es superior siempre a la revelación del misterio, porque el misterio participa de lo sobrenatural, mientras que la revelación del misterio participa del juego de manos, ¿no? Entonces, dejémoslo. La ignorancia provee. Exacte. Ara que parles de citacions, bé, és molt divertit. Bàsicament, hi ha el tema de la intriga, hi ha moltes reflexions a l'entorn de l'art, però bàsicament és un llibre molt divertit i ple d'ironies. Hi ha 4 parts, en parlarem, i cada una d'aquestes 4 parts va precedida d'una sèrie de citacions. I llavors, ell ara mateix feia referència a una citació de Borges, però llavors hi ha citacions de la seva filla, del teu pare, de la teva mare, ¿qué haces? ¿Qué buscas? ¿Las has encontrado? Bueno, vamos a ver, todos, desde que nos levantamos por la mañana, participamos de una acción universal, que es la búsqueda, ¿no? Vamos en pos de algo,
Nos levantamos y ya vamos. Yo voy al baño ya, no aguanto más. O vas en pos del desayuno y después vas en pos del armario y después vas buscando el modo de llegar al trabajo. Cada minuto de nuestra vida es un intento de alcanzar algo que no tenemos. Entonces, las 4 partes que forman la novela están, cada una de ellas, encabezadas con una frase real, ¿sabes?, que en algún momento de mi vida yo he oído decir a miembros de mi familia. La primera cita es de mi madre. ¿Qué buscas, neno? ¿Sabes? Mi primer recuerdo, cuando mi madre se muera, será el de mi madre mirándome, desesperado, porque estoy buscando algo y no lo encuentro, y ella dice, ¿qué buscas? ¿No? Porque tiene la capacidad de encontrarlo todo. Da igual dónde esté, y da igual que no sepa dónde está. Si no sabe dónde está, lo encuentra antes, que es lo fascinante. Y bueno, eso también habla de mi incapacidad para encontrar las cosas, ¿no? La segunda parte está casada con una cita de mi hija, que solo tiene 7 años, pero que ya me ha calado, ¿sabes? Entonces dice, papá, te ayudo a buscar. ¿Sabes por qué? Ella ya sabe que yo no voy a encontrar. Entonces, la tercera es una frase de mi mujer, que por supuesto también me ha calado, ¿no? Y hay un momento en el que me dice, bueno, me lo dice una vez al mes, no sabes buscar. Y es verdad, ¿no? Y la última parte de la novela, son 4 partes, está encabezada con una frase de mi padre, que es, lo has encontrado, ¿sabes? Lo que sea que estás buscando y que estás dando el coñazo, ¿sabes? Y bueno, y la novela funciona así, ¿no? La novela tiene 4 grandes momentos, ¿no? Que es el momento de la creación de la escultura, creación y exhibición, el momento del ocultamiento de la escultura, digamos que ha completado su vida expositiva y entonces se la llevan a un almacén. Después está el momento de la pérdida de la escultura. ¿Dónde está? La necesitamos. ¿Quién se la lleva? Y el último momento, que és el de la búsqueda de la escultura, no? I tot això narrat a través de 72, em sembla, són 72 personatges, un d'ells és el mateix Juan Tallón, en primera persona, i tots aquests personatges que són diversíssims, hi ha, doncs, evidentment, gent més vinculada al món del museu o de l'art, però també hi ha un camioner, uns gitanos, un membre d'ETA, etc. I cada un d'aquests personatges en primera persona, el que tenen en comú tots ells és que en algun moment han tingut algun contacte o bé amb el Richard Serra, apareix de fet el mateix Richard Serra, o amb la seva obra, amb alguna de les seves obres, no? I aleshores, doncs, cada un d'aquests testimonis va precedit del nom del personatge, que la majoria són reals, altres, doncs, són ficció. De fet, en una nota al final de la novel·la ja l'autor ens diu que és una barreja de realitat i de ficció, i a banda del nom, doncs, hi figura la professió, i l'any, exactament. I l'any que va del 76 al 2020. I aleshores aquí penso que una de les coses interessants és que com a lector, és a dir, quan comences a llegir la novel·la, clar, s'inicia com una investigació. Dius, bueno, s'ha perdut aquesta peça de museu, per tant, ara el que interessarà saber és què se n'ha fet, com s'ha perdut, o si l'han robada, i com apareixerà, no? Clar, aquesta investigació no la fa ni la policia, tot i que en algun moment intervé, o la Guàrdia Civil, o l'FBI, sinó que la fa, diguem, el narrador a base de recopilar, diguem, tots aquests testimoniatges. I llavors aquí, Juan, hi ha una cosa, almenys jo l'he experimentada com a lector,
que en un determinat punt de la novel·la ja no t'interessa tant la trama, és a dir, què pot haver passat amb l'escultura, sinó exactament allò que t'està explicant en aquell moment. No? Com s'aconsegueix això? Diguem, ¿cómo se consigue que en el lector le interese más casi como ensayo, més que com a ensaig, que no pas com a novel·la d'intriga? Claro, es que si lo piensas realmente, el elemento policial de la novela se zanja en una página de periódico publicada por ABC, ¿no? Algo se pierde, sí, después se busca y no se encuentra, ¿no? Pero claro, yo no quería escribir una novela policial. Quería, obviamente, escribir una novela que tuviese digamos, esa variante. Pero la idea era escribir la biografía de un personaje. Un personaje que no es persona. Es objeto inanimado, pero a los efectos, dentro de una novela, si tú sueltas una escultura y todos los narradores miran a la escultura y hablan de la escultura es persona, es personaje y requiere de caracterización y de aproximación como si fuese de carne y hueso, ¿no? Entonces, la idea era contar la vida de un personaje, ¿no? Desde el principio al final. Y no lo puedes interpelar, no puedes saber qué piensa el personaje. La escultura no piensa, ¿no? Es hierro, ¿no? Yo creo que el hierro piensa menos que la madera, no sé, sí. O que el plástico, ¿no? El hierro es como... más frío. Sí, renuncia al pensamiento, ¿no? Y entonces tienes que encontrar voces que hablen de la escultura, ¿vale? Puesto que ella no se va a pronunciar, tienen que ser otros quienes hablen de ella. Entonces hay que hacer un gran proceso de búsqueda de testimonios, ¿sabes? Todos ellos diferentes unos de otros, y que se aproximen cada uno desde un ángulo muy diferente. Ya no solo a la escultura, ¿no? Porque una escultura no es mera escultura. Una escultura es un artista también y un espacio expositivo. Entonces, los narradores que nos van a hablar del personaje principal van a hablar porque tuvieron algún tipo de relación o con la escultura, o con el artista, o con el museo, o con el mundo del arte en general, ¿no? Y entonces eso va dando contexto a una vida, ¿no? Entonces, al final, la novela es mucho más que una escultura, lo que le pasó, cómo nació, cómo se perdió, cómo se buscó y no se encontró, ¿no? Sino que también es una escultura sobre cómo funciona un país, ¿no? Porque una escultura que se pierde, una escultura que es de todos, que es patrimonio nacional, nos habla probablemente de un funcionamiento de un país, un funcionamiento desajustado, ¿no? Si se pierde eso, es que algo no va bien, ¿no? Pues vamos también a explicar cómo es un país en el que pasa algo así. Entonces, la novela ya empieza también a ser no solo una novela sobre el arte, no solo una novela policial, sino también una novela, esto suena árido y casi triste, ¿no? Es una novela sobre la administración pública. Yo creo que nadie escribiría expresamente una novela. No, he escrito una novela sobre la administración pública, lo va a petar. No lo va a petar. Tiene que ser más cosas, ¿no? Pero sí, yo creo que la novela habla de cómo funciona una administración. Y también habla de una época, ¿no? Una época de España, con lo cual la novela, yo lo pretendía, no sé si al final lo consigue, funciona como un friso de los años 80 y 90, pero también de los años 2000. Es decir, un friso de los años 80 porque la novela recoge cómo en un país donde no existía la promoción del arte contemporáneo se crea un museo que con el tiempo se va a convertir en un referente de la promoción del arte contemporáneo. Nos habla de los años 90, de un país que tiene, digamos, que genera riqueza, un país en el que se organiza una olimpiada, un país que acoge una exposición universal, ¿sabes?
y se cuenta la historia de una empresa que se ve arruinada como consecuencia de los fastos, ¿sabes?, de los años 90. Pero también se cuenta la historia de un país en los años 2000, que es un país en el que trasciende que una escultura ha desaparecido y no hay un solo responsable de su desaparición. Un país que no asume responsabilidades. Un país en el que no se hace dimitir a nadie, un país en el que no cesa a nadie, un país en el que pasa todo y no pasa nada, porque pase de todo, porque este país se llama España, ¿no? Entonces, y la novela recoge eso, con lo cual tiene cierta vocación de hacer comprender la clase de sociedad que somos. Esas cosas, obviamente, las consigues y las consigues sin querer. ¿Sabes? Yo no me propongo escribir una novela, bueno, voy a escribir una novela sobre la administración pública, se van a cagar, o voy a escribir un friso de España. No, tú quieres escribir una novela, quieres escribir la vida de una escultura, pero necesita contexto. Y entonces, al trabajar el contexto, vas consiguiendo estas cosas, però digamos que sin pretenderlo expresamente, no? I narrativament, és a dir, aquest tipus d'estructura, que és gairebé arquitectònica també, Claro. de la novel·la a base de fragments, que de fet és un tipus de tècnica que ja l'havies utilitzat en Revin, la novel·la anterior, que deu ser rebobinant, no? Rebobinant, Sí. en anglès, i l'havies utilitzat d'alguna manera també en aquesta altra novel·la, que en parlo perquè estem dins el Festival de Tocats de Lletra, que és de poesia, que és El fin de poema, que és un llibre ja publicat fa alguns anys, que va publicar primer en gallec i després el va publicar l'editorial al revés, en castellà, que és un poema que també funciona així fragmentàriament. És a dir, en aquesta novel·la el que fa Juan Tallón és narrar les últimes hores de 4 poetes escriptors suïcides, que eren Cesare Pavese, Gabriel Ferrater, Anne Sexton i l'Alejandra Pizarnik. Utilitzes aquí també, és a dir, no és que siguin 4 capítols i en cada un dels capítols narra les últimes hores, sinó que va també alternant i a més sense seguir un ordre cronològic, com passa també, diguem, en aquesta novel·la. Sí. Llavors, clar, narrativament això és complex, perquè sembla que sigui aleatori, arbitrari, però segurament no ho és. No es arbitrario la estructura. En absoluto. Pero yo creo que ninguno de nosotros percibe la realidad de un modo ordenado. Tú no prestas atención a tu día y ves las cosas con un principio, un desarrollo y un final. A veces entras en las cosas y ese es el final de las cosas. Y a lo largo del día las vas entendiendo y entonces vas descubriendo cómo fue el medio y cómo fue el principio de esa cosa que tuviste al final, ¿no? No percibimos la realidad de una forma ordenada, ¿no? Recibimos un montón de información a lo largo del día y quizás al final hemos sido capaces de darle un sentido, ¿no? Y esta forma de percibir el mundo, pues en el caso de los escritores y en el caso mío personal, digamos que se traslada también a la forma de exponer ese mundo narrativamente, ¿sabes? Sí, las historias se han contado históricamente con un principio, un desarrollo, un nudo y un desenlace. Pero la literatura está cambiando continuamente, ¿no? Y la percepción del mundo, digamos, se ha vuelto más compleja, ¿no? El mundo se ha vuelto más complejo, ¿no? Y entonces, pues también la disposición literaria de la realidad sobre la que quieres escribir también se ha vuelto más compleja, ¿no? Entonces, por eso los textos están desordenados. Pero yo creo que ese desorden no te impide, como haces a lo largo del día en tu vida, no te impide recolocarlo, ¿sabes? Porque se supone que
eres inteligente y te acercas a los libros y los libros además te cultivan y te hacen más inteligente y entonces eres capaz de afrontar el reto que te propone el lector para que tú mismo, ¿sabes?, pongas orden en lo que digamos, te pone ante ti el lector, el autor, ¿no? Entonces, es ya una tónica en mis novelas que los relatos se propongan así, de un modo fragmentado y además desordenado, ¿no? Es cierto que en el caso de obra maestra es como el desorden y la subjetividad llevada a su máximo grado, ¿no? Porque en Rewind había 5 narradores, todos hablaban desde un punto de vista muy subjetivizado, desde un yo, para referirse a algo que los mantenía en común, y en obra maestra ya son 72. Pero es cierto que en el caso de obra maestra no son 72 personajes, ¿sabes? Son 72 voces, 72 narradores, que en muy pocos casos consiguen además adquirir el estatus de personaje, ¿no? Porque simplemente se limitan a prestar testimonio sobre algo que vieron, pero que el protagonista del testimonio no son ellos, sino la escultura o el artista o alguno de los otros personajes que rodean o la escultura o el museo o la vida del artista, ¿no? Es que creo que no había otra manera de contar esta historia. De hecho, yo tardé 10 años en conseguir contar esta historia porque no sabía cómo contarla. Yo empecé a interesarme de un modo más serio por la desaparición de la escultura en el año 2009. Y entonces empecé a acumular información, a acudir a las hemerotecas, a las bibliotecas, a las videotecas, para ver vídeos de entrevistas a Richard Serra, ¿sabes? Y empecé también ya con el tiempo a hacer algunas entrevistas a gente que había tenido algún tipo de relación. Pero todo lo que conseguía estaba absolutamente disperso y distante entre sí, ¿no? Aisladamente, era pobre el resultado. Pero sumadas las islas, ¿sabes?, uno conseguía hacerse una idea de qué había pasado, cómo había pasado y por qué había pasado y qué tenía que suceder para que esto pasase en un país, ¿no? Pero yo seguía sin saber cómo escribirlo, cómo plasmarlo. Y eso ocurrió 10 años después. Yo empecé en 2009 a documentarla y solo fui capaz de empezar a escribirla en 2019. Obviamente no fueron 10 años en los que yo estuve absolutamente dedicado a pensar sobre ello, ¿no? Pensaba sobre ello, acumulaba información, seguía pensando, pero no encontraba el modo de ejecutarla y posponía el proyecto y escribía una novela que sí supiese escribir. Desde el año 2009 a hoy, pues he publicado como 6 o 7 libros, ¿sabes? Entonces, pero son todos libros escritos por aplazamiento de obra maestra. Entonces hay un momento en el que me doy cuenta, como si viese algo que siempre ha estado ahí, pero mis ojos no estaban preparados para percibirlo. Un momento en que yo percibí que el modo de contarlo tenía que ser o imitar al modo de documentarlo, ¿sabes? Si yo había conseguido información de muchísimas fuentes, lo que había que hacer era trasladar tal cual, trasladar esa dispersión al relato, ¿no? Y hacer al final lo que hice, ¿no? Que es emplear 70 y pico voces, todas en primera persona, para que nos contasen algo que hiciese entender cuando acabásemos el libro, sino qué había pasado, cómo pudo haber pasado eso que fuese lo que pasó. Ara pensava, si durant aquests anys hagués aparegut l'escultura, hauries acabat escrivint el llibre? Si hubiera aparecido la escultura. Bueno, yo creo que
que probablemente no. De hecho, si aparece esa escultura ahora, por ejemplo, Sí. ¿sabes? Yo entraría en barrena. ¿Sabes? Para mí sería un golpe durísimo. Pero no por una cuestión personal, de que me parezca que mi novela va a perder interés. No, sino por a lo que me refería antes, a la preservación del misterio. ¿Sabes? Yo no quiero saber qué pasó realmente, porque eso solo sería una satisfacción puntual. Entonces yo quiero tener una satisfacción perpetua. Y quiero estar preguntándome toda la vida dónde estuvo, pero sin que nadie me dé la respuesta. ¿Sabes? Que haya podido pasar cualquier cosa. Vale. Entonces, si la escultura hubiese aparecido antes de que yo me hubiese puesto finalmente a escribir la novela, bueno, primero, se explicaría muchísimas cosas, ¿no? Y con lo cual ya no tendría tanto interés, porque algo que está explicado, que tiene un principio y un final, ¿sabes? Bueno, sí, puedes escribir puedes escribir sobre ello, pero sería como, no sé, como contar que este hormigón es gris. Pero ya lo veo. Entonces, se trata de escribir sobre lo que no sabes, ¿sabes? Y entonces, avivar el misterio, no? Abans explicava que en algunes presentacions se li costa gent i li diuen, Juan, es va perdre tants quilos de llenya. Antes lo contabas, ¿no? Otras pérdidas de la gente que en las presentaciones del libro sí, vienen a ti y aquí hablamos de una escultura, de un caso inverosímil, pero... Claro, es que el fenómeno de la desaparición fascinante, inverosímil, ¿sabes? Genera un efecto llamada. Si usted me habla de una escultura que pesa 38 toneladas y desapareció y ni Cristo sabe dónde está, ni sabe. Pero es que en mi pueblo desaparecieron 500.000 toneladas de carbón. Y un puente. Y esto me lo cuentan. O en el mío desapareció un puente. ¿Sabes? O en el mío desaparecieron 10 toneladas de leña. ¿Sabes? Las cosas absolutamente grandes y las cosas absolutamente pequeñas tienen una grandísima capacidad para fascinarnos, ¿no? Ante lo monumental se nos abre la boca, ¿no? Pero ante lo absolutamente diminuto también se nos abre la boca. Yo creo que lo que nos deja más indiferentes es el tamaño medio, en todos los órdenes, ¿no? Así que sí. Que és curiós, perquè Richard Serra és un escultor reconegut del minimalisme, Sí, però en canvi fot unes obres immenses. Claro. I no escolta música minimalista, Tampoco. sinó rock and roll. Sí, es que la música minimalista puede ser un poco rayante, ¿no? Sí. Es como esa repetición de las... No, realment, narrativament, això que explicava ell, no? És a dir, són 72 veus, però clar, aconseguir que no hi hagi cap repetició, no hi ha redundància, allò que és tan difícil quan escrius una novel·la. Claro. Veamos, hay un proceso de larga reescritura, porque sí, al final son 72 narradores, pero es el resultado de una depuración. Se han quedado atrás, no han pasado la criba, más narradores. Yo había escrito como 80 y algo. Y a última hora todavía se cayó alguno. El último capítulo en caerse de la novela, en el proceso de edición, es el que estaba narrado por Salman Rushdie. Hay un capítulo narrado por Salman Rushdie. Se cayó. Sí. Porque, como se cayeron los demás, porque me parecía que o reiteraban algo que ya había contado antes otro narrador, o porque en realidad no era un gran aporte el que ellos hacían, ¿no? Estaban ahí quizás por el atractivo más bien del narrador que de lo narrado, ¿no? Y entonces eso me parecía que era un error, era como recrearse, ¿no? Intentar volver artificialmente tu libro más atractivo, ¿sabes? El libro no se hace atractivo porque haya un narrador que se llama fulanito de tal o menganita de cual, o porque se llame Salman Rushdie o porque se llame
Carmen Jiménez o Carlos Solchaga, sino porque lo que nos cuentan esos narradores, que pueden ser más conocidos, menos conocidos, reales, ficticios, es interesante y aporta y nos hace conocer mejor al personatge principal. Clar, perquè aquí, evidentment, és una novel·la i, per tant, hi ha una combinació de ficció i de realitat. Ara no li preguntarem què hi ha de realitat, què hi ha de ficció, perquè hi podríem estar tota la nit, però sí que, per exemple, quan la llegiu hi trobareu l'Oriol Bohigas i no sé si és veritat o no és veritat el que posa en boca de l'Oriol Bohigas, però en tot cas és coherent amb la seva filosofia, amb la seva manera, diguem, d'entendre l'art urbà. Esa era la idea, ¿no? Esté inventado o no esté inventado el relato o el narrador, lo importante es que sea coherente, ¿sabes? Que sea consistente, ¿sabes? Y que haga más creíble la historia, ¿no? La novela tiene 4 grupos de personajes, perdón, de narradores. La persona real, más allá de la novela me refiero, que me prestó un testimonio a mí. Y yo después le di forma. Después el siguiente grupo es el de persona real, que le prestó testimonio a terceros, periodistas fundamentalmente, y yo aproveché esa información. Después está el personaje, la persona real, cuyo testimonio yo me invento. ¿Vale? Y por último, el cuarto tipo de narrador es la persona inventada, con testimonio, por supuesto, inventado. ¿Vale? Y entonces la idea es jugar a difuminar el límite, a destruir el límite entre realidad y ficción, y que al final, claro, si tú difuminas el límite entre realidad y ficción, lo que queda es ficción, ¿no? Pues, como lo contamina todo, ¿no? Pero sí, está escrito para que el lector a los 4 o 5 capítulos se rinda y deje de jugar a separar lo que, según él, es verdad y lo que es inventado, ¿no? Yo creo que eso lo hacemos todos, ¿no? Cuando de pronto ves que están narrando personas que tú conoces, que incluso son famosas, y entonces les intentas separar. Pero hay un momento en que ya te abruma, ¿sabes? Y no puedes estar 300 páginas jugando a separar. Es absurdo, ¿no? Y entonces lees, ¿sabes?, la historia, ¿sabes? Le entregas al autor tu credibilidad y le dices, me voy a creer todo, ¿sabes? Porque quiero realmente leer una historia verdadera, que sea real o inventada, ¿no? Pero que sea una historia consistente, ¿no? Y que quizás me ofrezca alguna lección sobre las cosas que cuenta, sobre el país que describe, o me proporcione conocimientos sobre cómo se produce el arte, qué es arte hoy, ¿sabes? Esa era la idea. Que probablement que no pugui distingir entre realitat i ficció són els personatges reals al·ludits y que no surten gaire ben parats en la novela. Bueno, sí, claro, es que esta novela aborda un hecho, ¿sabes?, que dejó en muy mal lugar a mucha gente, ¿sabes? Entonces, obviamente, si tú, 30 años después, vuelves a contar esa historia, esa gente, que todavía algunos de ellos están en el museo trabajando, pues se van a sentir abochornadas y en fin, y no van a estar especialmente satisfechas de que alguien escriba una novela en la que queda al descubierto su ineptitud, ¿no? Vale, sé que hay gente en el museo que no le ha hecho gracia la novela. Pero, por ejemplo, el director del Reina Sofía, Manuel Borja Villar, que lo es desde el año 2008, es decir, absolutamente libre de responsabilidad, porque la escultura desapareció en algún momento entre finales de los 90 y principios de los 2000, ¿sabes? Llega en 2008. Una de las primeras cosas que hace es recibir a la
la pieza desaparecida, porque la pieza desapareció, pero la pieza está expuesta, que es una de las grandes fascinaciones del arte contemporáneo. ¿Sabes? Que desapareció, pero vas al museo y está allí. Y no está. Está el fantasma, está la copia, pero el artista dijo que la copia era también original, con lo cual está ahí, no está. Entonces, lo que quería decir es que al director del museo la novela le gustó y lo dijo públicamente, pero seguro que a la jefa de escultura no le gustó, ¿sabes? Pues eso porque aparece mencionada. Bueno, y así más personas, ¿no? Pero uno no escribe libros para contentar o descontentar, ¿sabes? Bueno, uno escribe a veces los libros de un modo un poco irresponsable, sin pensar en, bueno, y voy a descontentar. No, tú quieres escribir el libro que quieres escribir y lo haces. Y después a lo mejor te puedes arrepentir de haber hecho algo así o algo así. Pero ya está hecho, ¿sabes? El arte es para eso, no es para hacer sentir bien a terceros. Te quieres sentir bien tú con lo que haces, libre. Bueno, después a veces tienes que asumir las consecuencias. Han pasado 8 meses. Yo todavía no he recibido una demanda, pero yo sueño que la voy a recibir. No sé en qué momento. ¿Sabes? Ese tipo de venganzas que uno se cobra mucho más adelante, cuando tú ya te has confiado, ¿sabes? Y has olvidado que alguien pueda vengarse. Entonces, cuando estás absolutamente relajado, ¡bum!, llega la demanda. ¿Sabes? Entonces yo estoy así como, bueno, ya veremos. De moment no t'han embargat ni... Bueno, tampoc hi ha mucho que embargar. Bueno, sí. Abans feia referència al fet que, clar, quan has llegit una novel·la i en parles amb amics i coneguts, de què va aquesta novel·la? Dius, bueno, sobre una obra d'art, no? I sembla que tomba una mica la desaparició d'una obra d'art. L'art fa respecte, no? I sobretot si els dius que la trama és el de menys, que l'interessant és totes aquestes reflexions a l'entorn del que ell anomena la sovietització de l'arte, o sigui, els artistes oficials, quina és la funció de l'art, l'art com a inversió, apareixen, diguem, moltes qüestions. Clar, que això és, jo penso que també la fa molt interessant i penso que hauria de ser lectura obligatòria, si és que han d'existir les lectures obligatòries als estudiants de Belles Arts o de batxillerat d'arts, per exemple, no? Perquè aquí, en aquesta novel·la, s'ajunten el Juan Tallón, periodista, el Juan Tallón, filòsof, i per descomptat el narrador, no? Llavors, per exemple, què és el que fa que una obra sigui una obra maestra? Ya, bueno, esa es una pregunta de difícil respuesta, ¿no? O por lo menos una pregunta de difícil respuesta para alguien como yo, que no viene del ámbito del arte, ¿sabes? Que no ha estudiado el arte expresamente, ¿sabes? Sino que queriendo hacer una novela, determinada novela, se ha aproximado al arte, ¿sabes? Y se ha documentado, pues es profeso para escribir una novela muy en particular, ¿no? Que convierte una obra artística en una obra maestra. Bueno, supongo que eso da igual de qué tipo de creación hablemos. Es decir, puede ser la literatura, puede ser la escultura, la pintura, la música, el cine, ¿no? Es que es como una pieza, una creación que desde lo particular, ¿sabes?, consigue un efecto universal, ¿no? Y que no se agota nunca, ¿no? Entonces, cada vez que la miras, cada vez que la lees, cada vez que prestas atención a ella, te dice algo, te recuerda algo o incluso te revela algo, ¿no? Que no admite una lectura de una vez y para siempre, que no se deja atrapar quizás en una definición, o es una creación que innova o que ensancha
el sentido del arte o, bueno, en fin, no sé si podría seguir mucho más, ya me siento un poco exhausto, ¿no? Bueno, de Y fet, estàs... no sé ni siquiera si he conseguido expresar que puede ser una obra maestra, ¿no? Pero, en fin, alguno de esas pautas que he mencionado ha de cumplir. O quizás, para ser obra maestra, las ha de cumplir todas. Y aún más, algunas que no he mencionado porque ni siquiera sé, no conozco, ¿no? Bueno, probablement està descrivint el seu llibre, això, les diferents lectures. No, bueno. En aquestes reflexions que fas sobre els límits de l'art, quina és la funció de l'art, hem parlat abans de l'Oriol Bohigas, de la dignificació dels barris a través de les escultures urbanes, que seria un tema per discutir llargament. Ha parlat també de la promoció artística. Quins són els criteris de promoció artística i de política cultural? Fins a quin punt va lligat amb el tema de les modes, del que és original, del que és còpia? Això ens portaria a parlar de Walter Benjamin, de la mecanització de l'art també. Fins a quin punt determinats artistes o manifestacions artístiques podem dir que estan sobrevalorats, el tema dels artistes oficials. Bé, penso que hi ha tot un seguit de reflexions que, a més, les exposes, com deia abans, d'una manera molt divertida. Per posar petits exemples, hi ha un membre d'ETA que es planteja fer volar el Guggenheim, per exemple. Hi ha, no sé si és la directora del museu, que en roda de premsa declara, després de fer pública la pèrdua o el robatori de la peça aquesta, que és un fet puntual, que això no passa cada dia. És una peça important que ha costat els seus diners, també. Llavors, hi ha un lector del diari El País que escriu una carta al director dient que ells també van perdre un gerro que els havia regalat la tieta quan es van casar amb la mudança. Aquesta és una carta... Vull dir que hi ha moltes anècdotes, molts matisos que fan divertida la novel·la. I, per tant, aquestes qüestions sobre l'art, és a dir, van apareixent d'una forma molt fluida, molt gràcil, ¿no? Claro, la novela quiere ser, ¿no? Una novela seria sobre el arte, sobre el arte contemporáneo. Es común y un poco triste que las noticias que a menudo nos llegan desde los medios de comunicación más generalistas sobre el mundo del arte a veces sean sobre acontecimientos pintorescos, ¿no? Que no tienen propiamente que ver con el arte, ¿no? Sino con la organización quizás del arte, ¿no? Todos los años, cada vez que se inaugura Arco, ¿sabes? Nos tienen que contar que alguien ha tirado una obra de arte porque la ha confundido con basura o se tiene que generar algún tipo de polémica frívola sobre el arte contemporáneo, que al final de lo que nos distrae es de lo que quiere expresar el artista. Entonces, la novela que quiere ser una novela seria sobre el arte, sobre cómo se crea el arte, ¿no? y qué implica y a quiénes implica, ¿no? Pero claro, con humor, ¿no? Esa es una cuestión que a nivel personal, ¿sabes? Siempre va a estar, siempre se va a filtrar en mi texto literario, porque va más allá de lo que yo quiera escribir, sino que tiene que ver conmigo, ¿sabes? Yo lo vivo todo desde el humor. Eso no significa que no esté triste, derrotado, pero siempre tiendo a desengrasar cualquier situación, por tensa, dramática y dolorosa que sea, ¿sabes? Entonces, el humor va en el ser del creador. No puede renunciar a su humor, como no puede renunciar al sentido de la vista, voluntariamente, quiero decir, o al del tacto, ¿sabes? Eres tú, así. Entonces, puedes crear como otro. No, tienes que crear como tú.
tú eres así. Entonces, lo siento mucho, pero el humor se va a filtrar, porque tiene que ver con mi modo de mirar el mundo. ¿Vale? Entonces, un autor es una mirada siempre. Tendrás unas preocupaciones, tendrás unas obsesiones que son muy particulares. Entonces, tú depositas tu mirada de escritor sobre una parte del mundo. Y en esa mirada va también tu sentido del humor. Entonces, es cierto que hay obras que admiten más dosis de sentido del humor, otras que requieren más sutileza y más puntualidad. ¿Sabes? Con mi anterior novela, Rewind, que es una novela que cuenta una historia particularmente trágica. Explota una casa, sí. Claro, explota una casa, una vivienda, y hay víctimas, y la novela cuenta cómo uno gestiona el dolor, cómo sobrelleva el duelo y cómo rehace o no rehace su vida después de un golpe tremendo, ¿no? Pero ni siquiera en esa novela, ¿sabes?, hay una renuncia absoluta al humor. Obviamente tienes que ser más cuidadoso. En esta novela, digamos que ese filtro desaparece, ¿sabes? Entonces, se puede usar el humor de una forma más palpable. Siempre va a estar ahí. En la siguiente también, y en la siguiente. Y en todas. Un humor, d'altra banda, molt kafkià. Muy kafkiano. Sí, bueno, claro, yo creo que el sentido del humor también se adapta a lo que la novela admite en cada momento. Y hay una situación en la que el sentido del humor va a remitir al absurdo, ¿no? Y hay otros momentos en los que requerirá de otra sutileza, ¿no? Puedes hacer una ironía o puedes hacer, no sé, el mundo del humor es como algo que no lo dominas. Es decir, lo expones, lo ejerces, pero no desde la profesionalidad, a menos que seas un monologuista, que seas un humorista, y entonces dominas los resortes y todo está estudiado. Pero de lo que se trata en la vida es de que el humor salga sin planificarlo. I en la novel·la quizás també. No? Sí, per exemple, recordo parlar de Guernica, que de fet el títol de l'obra d'art és Guernica Bengasi, no? Tot i que en algun moment es diu que a Richard Serra Guernica no li agradava gaire. No li gustava mucho. Llavors parla de les rèpliques que s'han fet del Guernica, no? Amb macramé, amb monedes de franco. Y hi ha un moment que diu, es muy fácil decir, cuando no sé qué decir, se habla de Guernica. Se dice Guernica y ya está. Sí, es verdad. Bueno, el propio título de la escultura desaparecida carece de sentido. Es como decir, Guernica, no sé cómo titularlo, le pongo Guernica. Y él explica, ¿no?, que la escultura estaba ya montada en el museo, todavía quedaba un poco para la inauguración, pero no tenía título, la escultura, que a lo mejor tampoco lo necesitaba. Esto es muy común en la escultura. ¿Cómo se titula? Sin título. Sin título 3, sin título 4, 6. Bueno, y entonces, un día que abandona el museo, después de estar trabajando en el montaje de la obra, se compra The New York Times en un kiosco de Madrid. Y ese día el periódico publica la noticia del bombardeo de los norteamericanos de Bengasi, ¿no? Con muchísimas muertes inocentes y colaterales, que se llaman, ¿no?, muertes civiles. Y entonces eso lo hizo pensar en el bombardeo de Guernica, ¿no? Y entonces decidió que la novela se titularía Guernica Bengasi, perdón. Pero la escultura no te habla de los puentes que en su cabeza el artista tiende entre Guernica, año 37, y Bengasi, año 86. ¿Sabes? La escultura no va de eso. Pero él igualmente la titula así.
De hecho, cuando le dice a Carmen Jiménez, la comisaria de la exposición, la directora artística del Reina Sofía en ese momento, cuando dice cuál va a ser el título, ella le traslada al ministro de Cultura, Javier Solana, que el artista quiere titular la escultura Guernica Bengashi. Y Solana le dice que nada ni nunca, ¿cómo va a titular la obra así? Y Carmen Jiménez le dice, pues tú verás, porque si no lo dejamos que titule la escultura como le da la gana, es capaz de llevarse la escultura y no hay exposición y vamos a tener un problema serio. Y es que además, Javier, te prometo que nadie va a fijarse en el título de la escultura, porque el cartelito va a ser muy pequeño y va a estar pegado en una pared y la gente va a estar mirando la escultura enorme, ¿sabes? Y pesada. Y realmente nadie se fijó y nadie le da importancia al título de la escultura, que es un título que carece de sentido y que no nos habla de la escultura. Nos habla de las asociacions mentals i els caprichos d'un artista. No, i llavors també l'aproximació dels diferents testimonis en relació a l'escultura, des del que diu ni fu ni fa, aquella veïna que li agrada perquè cada dia la veu allà i li agrada el tacte, la pell, el contacte, i bueno, el que deies abans, és veritat, com a personatge central, no? Com si fos un personatge carn i ossos, en què cadascú dona una visió, una perspectiva, una lectura, doncs aquí passa també una mica el mateix. No? I a la part final de la novel·la apareix Juan Tallón com a veu narrativa, on d'alguna manera explica el procés, el making of de la novel·la, que no sé fins a quin punt probablement sigui més real que ficció, de tot el procés de documentació, de les dificultats i dels obstacles burocràtics per accedir a aquesta documentació d'una banda, i aleshores també de l'altra aquest contrast entre, com ho diria, és a dir, des de l'administració determinades obres com aquesta són obres faraòniques des del punt de vista econòmic, però aleshores quan l'autor intenta accedir a unes míseres subvencions a joves creadors, doncs li deneguen, no? És a dir, aquesta desproporció a l'hora de repartir els recursos entre... Clar, aquí no contraposaríem ara dir, bueno, esclar, és que una escultura, una obra plàstica es cotitza més que una obra literària i per tant això justifica. No, però sí que hi ha aquest punt d'amargor, no? És a dir, l'administració aposta també econòmicament per uns determinats artistes i unes determinades obres i al costat d'això tenim joves creadors que intenten accedir a una petita subvenció per crear una obra i no és possible. Per això parlava dels criteris de promoció artística. Sí, pero eso siempre va a pasar, ¿no? En todos los ámbitos y en todas las épocas. No hay comienzos fáciles, en general, ¿no? Cuando empiezas, está todo por abrir ante ti. Tienes que emplearte a fondo. Y hasta cierto punto está bien que sea así, ¿no? Bueno, quizás contar con ayudas, ¿sabes? Sí estaría bien, ¿no? Pero vas a tener que dar siempre lo máximo de ti. Y quizás con el tiempo acabes haciéndote con ese estatus que después te permite hacer las cosas, ¿no? Pero eso es la historia de la vida de todos, ¿sabes? Te tienes que valer por ti mismo. Es tristemente así. En general, pues están los privilegiados, que desde el principio lo tienen más fácil, ¿no? Pero bueno, mi historia, por ejemplo, no es esa. Entonces, bueno, es como, eso no va a cambiar. ¿Me gustaría que cambiase? Sí, no va a cambiar, olvídate. Llegas y siempre habrá
recelo hacia ti por parte de los que ya están. ¿Vale? Entonces, el movimiento natural del mundo es que llega lo nuevo, lo viejo se resiste a hacer sitio, pero la fuerza de la naturaleza, el entusiasmo, está de parte de los nuevos, ¿no? Que siguen empujando y alcanzan al fin su estatus. Y entonces vienen otros más jóvenes i se repite el ciclo, no? És així. Bé, gairebé ho podríem deixar aquí. Simplement us recomano doncs, que llegiu la novel·la i també Fin de Poema i Revin i Vater d'Onet i les altres. I jo us diria que quan acabeu la novel·la torneu a llegir les dues primeres pàgines de la novel·la, que és quan una periodista és en una representació teatral, en una de les últimes representacions del Rosa Maria Cerdà, quan ja estava malalta de càncer, i rep el missatge de... En aquell moment no ho llegeix, que diu «esto és una bomba», no? I que és la notícia de la desaparició de l'escultura. Però un cop has llegit tota la novel·la, llegeixes, tornes a llegir al començament i realment aquestes dues primeres pàgines, és a dir, la bomba pròpiament està en la vida i la mort, més que en la desaparició d'una escultura, per més que pesi, per més diners que hagi costat i per més de Richard Serra que sigui, que continua viu, diria, no? Sí, está vivo. ¿Ha leído la novela? Está enfermo. ¿Se ha leído la novela? Me has preguntado. Sí. Me cuesta creer que sí, porque no lee español. Pero la tiene. Pero la tiene, porque Carmen Jiménez, narradora de la novela, personaje de la novela, figura clave del arte en España, de la promoción del arte contemporáneo en España, le envió un ejemplar. Entonces, ¿qué ha pasado después con ese ejemplar? Lo desconozco. Y creo que tampoco quiero saberlo, porque me permite pensar que todas las noches le pide a alguien que se lo lea. Puede ser que no, ¿eh? Pero el no saber, ¿sabes? Te permite estas cosas, ¿sabes? Todo puede pasar. Molt bé, doncs fins aquí la conversa. Moltes gràcies. I gràcies també, Juan, per poder mantenir la conversa en català. No, diguem. por favor. I potser arribarà el dia que la podrem tenir en català i en gallec, diguem. Sí, ya hubiese sido como el colmo, ¿no? Pero yo creo que es una riqueza la lengua, entonces me parece muy bien. Creo que te he entendido y he respondido en general a lo que me has preguntado. Bueno, tengo que decir que este es como ya el penúltimo acto, después de 9 meses hablando sobre la novela. Es el penúltimo acto que le dedico a obra maestra, sobre la que va a caer ya mi silencio de aquí en adelante, y porque ha llegado el momento de callar y de ponerse a escribir. Y entonces, a partir de noviembre, podré al fin sentarme a escribir una nueva novela. Entonces, esto es como una especie de casi despedida, ¿no? Así que os doy las gracias a todos por haberos acercado al almacén del museo, las gracias al museo por abrirnos el espacio, al festival por pensar en mí, a ti, Jordi, por prestarte a charlar conmigo, y a las piedras, aunque no sé qué puedo decir de ellos, pero gracias también a las piedras. En serio, habéis sido muy amables por prestarme vuestra atención. Muchísimas gracias.